Mi nombre es Emilio Mendoza, soy de Argentina, soy profesor de historia, escribo y soy motoviajero. Viajo hace muchos años ya en moto y mi fascinación es ir recorriendo el continente latinoamericano buscando historias que pueda llegar a transmitir algún día en las escuelas. La principal inspiración era salir a ver si todo aquello que yo había leído en libros era tan así, si seguía igual, si había cambiado y si eso podía llegar a dar posibilidades para pensar nuevas estrategias a futuro para cambiar la realidad de nuestros estudiantes. Empecé a pensarlo hace muchos años. Este viaje que pensaba que iba a ser el último viaje de mi vida, así tan largo, que iba a ser algo de un par de meses y que bueno, con este viaje ya iba a terminar, y entonces empecé a planificar meticulosamente cada una de las cosas que necesitaba, si quería una cámara, si quería un mapa, si quería una ruta determinada. Cada detalle lo iba planificando y por supuesto que como quería ser tan meticuloso con cada una de esas cosas, nunca arrancaba el viaje. Porque mientras más planeaba, más lejos estaba el inicio del viaje, porque siempre me faltaba algo o siempre había un motivo por el cual no salir, por el cual tal vez demorar esperando el momento ideal, y el momento ideal nunca llegaba. Entonces siempre había una excusa, siempre había un aumento del dólar, siempre había un desbarajuste en la economía, siempre había algo que hacía que no sea el momento indicado. Hasta que en un momento dije, no puedo seguir demorando esto, siempre va a haber algún vaivén económico, siempre va a haber alguna cuestión laboral, siempre va a haber una cuestión de estudio. Dije, tengo que arrancar y después volver y ver cómo lo hago. Y tenía un par de ahorros y dudé en gastarlos en el viaje. Y un amigo me dijo, mira, lo que el dinero tarde o temprano lo vas a recuperar, lo que no vas a recuperar es el tiempo que estás perdiendo mientras pensás si vas a viajar o no. Y entonces que tengo que salir con lo que tengo y después voy a ir viendo. Y salí con lo que tenía, parte de lo que había planificado, una ruta más o menos trazada, pero entendí que no podía esperar más. Así que cerré el libro de mi vida monótona y tranquila y apacible en la ciudad para aventurarme a lo que pudiera traer la ruta y el camino. Financiar el viaje es una de las preguntas más recurrentes de qué hace uno para ir sosteniendo el viaje. Yo salí con algunos ahorros y dije, voy a ver hasta dónde llego. Cuando gaste la mitad del dinero sabré que es tiempo de volver porque voy a gastar lo mismo para bajar. Los costos fueron variando, lo que había planificado no era tan así. Gastaba mucho menos en hospedaje porque había motoposadas que me recibía, gente que era del ámbito de las motos o de otros ámbitos y siempre abría la puerta de su casa para que me pueda quedar. Entonces los costos habían bajado bastante. Por otro lado habían aumentado otros costos por el tema del desgaste, por el gasto de combustible, por un desgaste mucho más exhaustivo de la moto, porque era una exigencia extrema de muchas horas de manejo a diario en climas muy extremos. Entonces siempre vi que se me iban a complicar por lo menos que los costos de viaje que tenía estipulados no iban a funcionar. Me había puesto una meta ideal que era México, pero sabía que era muy difícil por el cruce del tapón de Darién, que demandaba unos 600, 700 dólares como mínimo. Y entonces entendí que eso no iba a ser posible, entonces mi plan era volverme desde Colombia. Fui lo más austero posible con el dinero para poder llegar allá. Empecé a pensar en fuentes de financiamiento, vender algunos artículos y demás, pero sabía que me iba a demandar más tiempo el viaje. La ecuación no me rendía y dije, no, sigo con lo que estoy. Y llegando a Colombia y pensando que ya había llegado el extremo norte de mi viaje y que tenía que empezar a volver, empezaron a aparecer algunas ayudas de patrocinadores que le empezó a gustar el viaje porque la propuesta era distinta, porque no era solo mostrar paisajes, sino también contar historia de los lugares. Había en alguna instancia también la posibilidad de pensar nuevas estrategias educativas para llevar a la Argentina, para poder mejorar las prácticas educativas mías y si fuera de otros compañeros se las pudiera compartir con otros compañeros también. Entonces fue sumando mucha más gente, pero cuando ya estaba en el camino, cuando el sueño ya estaba en marcha,
ahí fue sumándose mucha gente. Y eso simplificó mucho los costos de viaje, porque si bien los hospedajes y muchas comidas estaban resueltas por el tema de la solidaridad de cada una de las personas que me iba topando en el camino, el gasto de combustible es altísimo en cada uno de los países. Entonces, bueno, esa ayuda empezó a darme la posibilidad de viajar sin tener que detenerme 2 o 3 meses en cada lugar para poder trabajar y volver a juntar fondos para viajar. Así que en ese sentido la suerte estuvo de mi lado, y cuando pensé que mi viaje había llegado al máximo de su norte, en realidad había tomado un impulso para continuar más allá de lo que había pensado, y pude hacer el cruce de Panamá y continuar hasta mi objetivo ideal, que había sido siempre México. Una de las cosas que me hicieron entender que viajar era para mí, lo fui entendiendo primero durante el viaje, por muchas situaciones particulares y pequeñas que van haciéndolo crecer a uno en esta función o rol de viajero en moto. Y otra fue cuando volví a Buenos Aires, y en una de las paradas que tuve que hacer forzados por la pandemia, y volví a Buenos Aires y entendí que era un lugar donde no podía pasar demasiado tiempo. Cuando estaba en viaje lo extrañaba, pero cuando estaba en Buenos Aires sentía de que no podía estar ahí, y de que mi lugar, a pesar de que me encanta el lugar, mi lugar ideal era en la ruta. Y entonces entendí que tenía que volver, que tenía que continuar viaje, entendí que quería pasar el resto de mi vida viajando, por años, por meses o como sea, pero siempre buscar la forma de viajar. Sabía que por ahí no siempre iba a poder hacer en moto, y empecé a pensar en otras alternativas, alguna camioneta vieja, algo que me permita llamar la atención y poder vender artesanías. Empecé a preparar una camioneta, una Ica estanciera, una Jeep Willys, como se dice en Estados Unidos, del año 62, para poder continuar viaje, porque sabía que por ahí el mundo de las motos iba a tener su límite, o que me limitaba a viajar a mí solo, y tal vez llegar a otra persona era muy complicado. Entonces, bueno, pensé en que otra posibilidad de viaje había ahí, y empecé a trabajar en eso. Mientras iba trabajando en eso, fui encontrando más motivaciones para que los viajes sigan siendo en moto. Más apoyo de un montón de empresas que se seguían sumando, y sobre todo que viajando en moto, en cada lugar que aterrizaba encontraba un amigo, y si no encontraba un amigo, encontraba una persona que a los 2 días terminaba siendo un amigo, con el cual compartíamos la mesa de Navidad, compartíamos una reunión de fin de año, o terminaban sus cumpleaños. Entonces eso me hizo creer que viajar en moto encima tiene ese plus. Si viajar es lindo, viajar en moto tiene un plus que solo aquel que ha viajado en moto puede llegar a entender la dimensión. Pará que tengo un mosquito que me va a picar. Lo veía así, yo lo voy a dar vuelta ahí. Durante el camino, uno, por más planificación que tenga, siempre se va a encontrar con imprevistos. Yo tenía todo muy planificado, el día a día, qué iba a hacer, más o menos dónde iba a parar y demás. Y me iba encontrando que no podía cumplir ni un solo de todos esos planes. Y me lo encontré el primer día que salí. Salí a las 3 de la mañana y llevaba 2 noches sin dormir pensando en qué tenía que llevar para el viaje, qué me faltaba y qué no. Y estaba tan cansado que no podía dormir, pero a su vez necesitaba salir de viaje. Y fue que agarré la ruta, hice 1 hora y media y no pude manejar más del sueño. Ahí pude relajar mi cuerpo, pero estaba a 1 hora y media de mi casa. Así que armé la carpa en una estación de servicio, le pedí permiso si podía dormir ahí, me dijeron que sí. Y a 100 kilómetros de mi casa dormí la primera noche. Y entendí que no podía cumplir nada de los tiempos que había pensado, porque la ruta tenía, como ese, 1.000.000 de imprevistos por delante. No soy una persona de mucha paciencia. Durante el viaje empecé a entender que siendo uno paciente, las cosas empiezan a encaminarse hacia su solución. Y entendí que a veces estos imprevistos son la puerta hacia algo distinto, y gran parte de esas cosas distintas que venían detrás de un imprevisto eran cosas que me posibilitaban ver el mundo de otra manera,
conocer a gente nueva, disfrutar de paisajes nuevos, terminar inserto en lugares que uno no podía esperar. Entonces, la verdad que cada vez que me pasaba algo, yo fui aprendiendo. Primero me desesperaba y después fui aprendiendo que tenía que esperar. Aguantar tranquilo un tiempo, pensar frío, saber que esa situación iba a revertirse pronto y que se iba a revertir para bien encima. Entonces, bueno, siempre fue ante cada una de las situaciones, o que no tenía donde dormir, o que me agarraba la noche sin comida, o me agarraba un paro armado de la guerrilla en algún lado, o me agarró una pandemia, me agarró una detención en un aeropuerto, me agarró infinidad de cosas, me fueron poniendo a la par en otros lugares que si no hubiesen existido esos imprevistos no hubiese estado, y la forma ha sido algo inimaginable e irrepetible, porque uno cuando está en ese momento está en una situación de vulnerabilidad tremenda y de repente cuando en un abrir y cerrar de ojos está en el lugar que jamás soñó estar y acompañado probablemente de mucha gente que hace que haya valido la pena transitar ese momento incómodo. Durante el viaje fui descubriendo un montón de cosas, cultivar un poco más la paciencia, a escuchar más de lo que uno habla, a hacer silencios en determinados momentos, a entender que hay parte de razón en cada uno de las personas que te están hablando, a tratar de no prejuzgar y de no mirar el mundo con los ojos míos, sino tratar de hacer un reseteo de lo que uno tiene para poder verlo lo más natural posible. No establecer comparaciones y poder uno siempre viajar y ver el mundo como lo ve la gente del lugar. Y eso es imposible haciéndolo como viajero turista, donde uno va y pasa unos días y vuela, pero inserto en el lugar, inserto en las comunidades, inserto en la sociedad, uno puede empezar a empaparse de esa mirada que tiene la gente de esos lugares. Se lleva algo riquísimo de cada lugar. Yo en cada uno de esos encuentros aprendí muchísimo. Muchas veces me paraban y me preguntaban a mí sobre el viaje y demás, y yo trataba de poner stop porque no quería hablar de mí, quería escuchar historias del lugar. Entonces siempre me gustó moverme por esos lugares un poco subalternos, y entonces a veces no subía tantas fotos de paisajes y demás, o sea, algunas que otras icónicas, y el resto eran historias que la gente me contaba y que a veces ni la misma gente sabía, pero que me gustaba tanto la historia y que yo salía a complementarla, a buscar y leer en otro lado, porque eso es lo que aprendí, muchas historias actuales que tienen que ver con el pasado de cada una de las sociedades. Haber recorrido tantos kilómetros de Latinoamérica hacen que me cueste elegir como un lugar determinado, pero sí hay varios lugares que, o por sus paisajes, o por su cultura, o por su gente, son indescriptibles. A riesgo de que alguien por ahí un poco se pueda llegar a enojar, he visto paisajes muy hermosos. Los paisajes argentinos no los puedo comparar porque uno los ve con ojos locales y entonces no los puede tal vez magnificar. Me ha encantado Bolivia desde lo cultural, desde lo paisajístico, de ser un museo a cielo abierto. México por los mismos motivos, Cuba, todos esos lugares que tienen como su cultura muy inserta en el día a día, son hermosos porque podés ver su cultura en la indumentaria, en la música, en la comida. Podés ver la historia tallada en sus piedras, en la ideología de la gente. Esos tres lugares me parecen como icónicos. Después, por la calidez de su gente, me sorprende en general todo el continente, para bien, y es algo que empiezo a valorar cuando me encuentro con alguien que no es de este continente, porque más o menos acá alguien que decide apagar un poco la tele y hablar con el vecino se da cuenta que hay más gente buena que mala en el camino. Cuando viene un europeo y llega acá y se entera que hay gente que te recibe en su casa por el solo placer de que llegues y le cuentes algo distinto a su día,
y que esa persona decide durante 2, 3, 5 o 10 horas, las que les quede libre, apagar su mundo y concentrarse en esa otra persona que llegó y que tiene nuevas cosas para contar y que te hace de que tu día monótono, que iba a ser uno más en la vida, sea un día conociendo otras culturas, aprendiendo de esa persona que llegó. Eso hablé con mucha gente de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, y no podían creer que existiera eso en Latinoamérica. No pueden entender por qué, no pueden entender como no hay un beneficio económico detrás de abrirle la puerta a un motociclista, no pueden entender el por qué alguien hace algo sin un fin económico. ¿Qué lo motiva a esa persona? Y creo que los latinoamericanos sabemos muy bien esto de la solidaridad, la hermandad, de dar lo que uno tiene, a veces mucho, a veces poco. Pero eso es sorprendente y eso lo he visto en cada uno de los lugares. A veces en determinados países, por la forma de ser sus culturas, son más demostrativos o menos demostrativos. Yo entré en Colombia y no podía avanzar. Era una cosa que me quedaba en el lugar y llegaba a un lugar y decía, no, tranquilo, yo duermo hoy, mañana sigo mi viaje. Y me dice, no, ¿cómo te vas a ir? Si tenemos para recorrer acá la laguna de la Cocha, el cerro de tal, tenemos que ir al río, hay unos amigos que te quieren conocer, todavía no fuiste y no probaste esta comida. Y así fue imposible avanzar en Colombia, al punto tal de que en algún momento los mismos administradores de la red de ayuda decían, tranquilo, los viajeros quieren viajar, dejen de pasearlos por su ciudad, porque el viajero tiene otro plan y ustedes no los dejan moverse. Y es real que en determinados lugares, sobre todo en Colombia, por ejemplo, pasa eso, que uno no se puede, todo su plan de viaje lo tiene que tirar porque la gente, afortunadamente digo yo, no permite que podamos continuar con nuestro plan inicial y terminamos conociendo muchísima gente. Nos hospedamos en la casa de una persona, pero esa persona tiene para nosotros un plan, una reunión con amigos, una visita a lugares que no estaban en nuestras rutas, y eso es hermoso, Me ha pasado en muchos países, creo que Colombia sobresale muchísimo en eso, pero en cada uno de los lugares la gente me ha dado todo lo que tenía a su alcance. Recuerdo en Ecuador que pasé de dormir en una casa en la playa, hermosa, con piscina, con vista al mar, y la piscina también con vista al mar. Uno abría los ventanales y se encontraba con la playa, la piscina y el mar. Y al otro día estar en la casa de un chico que me recibió, donde dormí en la misma habitación que sus hermanos y que sus padres. Era una sola habitación y techo de chapa con un agujero así en el techo, en una ciudad bastante lluviosa, y compartimos toda una habitación y éramos 3 viajeros y ellos eran 6 personas más o menos. Nos amontonamos un poquito en las camas que había y compartimos toda una misma habitación, y pasé del lujo total a la casa más precaria. Y quien me abrió las puertas en la casa de lujo me dio todo lo que tenía al alcance de su mano. Quien no tenía nada más que un pedacito de cama en un rinconcito de la habitación de su familia, me dio ese rinconcito para que pueda dormir. Y eso para mí es de una grandeza humana que uno no puede dimensionar, creo. Bueno, este viaje yo lo pensé también, pensé que tenía que dar un registro distinto. Había hecho varios viajes, y este viaje por Latinoamérica había pensado que tenía que tener algo y que se pudiera ir transmitiendo casi en vivo las cosas que me iban sucediendo. Para algún día poder volver a... No sabía si para monetizar o demás, sino más bien para poder algún día poder pararme dentro de muchos años, mirarlos y decir, esto que me pasó lo escribí en ese momento y está escrito bien o mal, con sus errores y demás, pero en el fragor de la situación. Entonces, bueno, me pasaba que estaba en Chile en medio de una manifestación recibiendo gases lacrimógenos, recibiendo balazos de goma, y yo filmando y corriendo con la gente ahí. Entonces entendí que todo eso tenía que quedar documentado en primera persona. Contextos,
con fotos, con videos, y fui documentando eso, lo fui subiendo a las redes de Instagram, de Facebook, después hice un canal de YouTube y empecé a compartir todo ese material ahí porque sabía que era importante, en principio para mí, para poder verlo dentro de un tiempo, porque me pasaba que veía fotos de hace mucho tiempo y decía, wow, me acuerdo del momento exacto donde saqué esta foto, donde compuse esta foto, o donde me agarró de sorpresa y tiré por tirar y pasó tal cosa. Y entonces dije, no, esto tiene que quedar documentado, bien pensado, lo más fiel al momento. Y así traté de ir registrando cada uno de esos momentos. Me había comprado un par de equipos para que me ayuden a dimensionar lo que estaba viviendo. Y la verdad que eso me sirvió muchísimo, porque cada tanto encuentro o vuelvo o busco eso y es volver a vivirlo. Y además que me acercó mucho más a un montón de gente que no conocía y que empecé a conocer por redes y que me escribe diciendo ¿cuándo vas a volver a viajar? Queremos ver nuevos paisajes. Y una que me ha pasado y me han dicho muchas personas es que cuando vos viajás, viajamos con vos. Y eso me parecía increíble. Y yo no era de consumir mucho por redes de otros viajeros y demás. Y en momentos por ahí que uno no podía viajar, en pandemia o demás, se ponía a ver aunque sea viajes de otros para intentar escapar de la cápsula en la que estábamos metidos en aquel momento. Para todos aquellos que quieren empezar su primer viaje, muchas veces aquellos que quieren empezar su primer viaje me escriben para decirme qué necesitan para viajar. Yo creo que depende eso de mucho del estilo de viaje que cada uno quiera hacer y de lo que tenga a mano. Yo salí con un viaje más o menos armado, sin todo resuelto. Así que si están esperando el momento exacto, les aseguro que ese momento no va a llegar nunca. Que larguen con lo que tengan y en el camino vayan comprando las botas que les faltan, el parabrisas que no tiene su moto, la valija rígida que quieren comprar que viene de Europa. Salgan, aten unos bolsos más o menos y salgan, que la van a pasar igual de bien que si tuvieran todo listo. Solamente los productos básicos que tienen que ver con la seguridad de uno, obviamente, y las mejores condiciones para la moto, pero nada más, casco, guantes, campera, y unas rodilleras y un zapato de seguridad, y con eso es más que suficiente para uno estar un poco resguardado nada más. Después el resto lo irán buscando en el camino o se darán cuenta de que todo eso que creían necesario no lo es. Yo me volví loco ahorrando para comprar un dron que lo remonté de acá a México creo que 3 veces, porque era algo bastante complejo de sacarlo a volar, indicaba frenar en determinado momento, hacerlo volar, prepararlo, calibrarlo, un montón de cosas y eso era al final algo que le aporta, algo distinto, pero que no era esencial para viajar y que no era esencial tampoco para mostrarle ni a la gente ni para que quede grabado en mis retinas todo lo que uno va a vivir en el viaje. Así que le diría que aquel que está frenado esperando el momento ideal o las condiciones económicas, laborales, educativas, la que quiera para poder salir, que salga, porque todos esos problemas van a seguir estando siempre, no van a resolverse nunca. Eso sería mi recomendación. Salí con lo que tenés. El resto lo vas a ir incorporando en el camino. Lo más probable es que te encuentres con alguien y le digas, che, mira, ¿sabés qué me ha pasado? Me han robado un casco en algún lado, me han robado por ahí un pantalón cuando dejé mi moto ahí varios meses o años parado en algún lugar. Y enseguida yo comentaba esto y decía, pero pará, yo tengo acá un amigo que esto... Y enseguida aparecía otro casco, otro pantalón. Entonces uno se metía ahí adentro y continuaba su viaje. Todo eso que a uno le falta va apareciendo. No puedo explicar cómo, porque es de una manera increíble y son redes que se van armando y una solidaridad que existe que realmente no tiene una explicación lógica ni lineal para poder decir, bueno, esto te pasa tal cosa, va a pasar tal. No, es algo que uno no puede creer, pero que siempre va a aparecer alguien para darte la solución a esto que vos necesitabas como imperioso a la hora de viajar. No esperen más, ya han trabajado lo suficiente, vayan a la ruta a disfrutar, a conocer. Y si no es el momento,
volverán y esperarán un poquito más y reiniciarán más adelante. Relajen un poco la planificación. Sean planificadores si quieren ser como yo, pero dejen un buen margen de acción para todo lo que la ruta tiene. Uno nunca puede cumplir los tiempos que tiene pensado. Y si los cumplió es porque al viaje le ha faltado condimentos. Entonces yo cada vez que me atraso en algún lugar siento que estoy haciendo algo bien en lugar de hacer algo mal como lo pensaba en un principio. Si viajar es algo que a todas las personas creo que les gusta, hacerlo en moto es algo indescriptible. Y más allá de que uno se proponga que determinado viaje va a ser el último, creo que es irreal. No conozco a una persona que haya dicho, bueno, ya anduve en moto, acá está mi casco, acá está mi moto, lo dejo y me voy a andar en auto. Quien lo hace a los 6 meses está vendiendo el auto para volver a comprarse una moto, o se compra un auto y una moto. No existe ese último viaje. Así que salgan, disfrútenlo como el último, pero dejen siempre algo abierto para poder continuar y volver a transitar ese lugar sabiendo que es distinto. Y si lo recorrieron todo, la siguiente vez que vayan a ese lugar, vayan con alguien y muéstrenle ese lugar y traten de ustedes volver a vivirlo mirando la cara de esa persona que los está acompañando, porque esa cara que tiene esa persona cuando ve esa montaña, ve ese cerro, ve esa solidaridad, es la cara de ustedes en aquel momento que no pudieron ver. Salgan a la ruta ya.